Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es María Lisbeth Gaspar Medina y esta actividad es correspondiente a la materia de Derecho Internacional. Hoy hablaremos sobre un tema de vital importancia para la política internacional, para también la comunidad internacional, así como para el propio derecho internacional, el cual es mecanismos internacionales de solución de controversias. ¿Qué es esto? ¿Para qué funcionan? Bueno, los mecanismos internacionales de solución de controversias son herramientas y procedimientos diseñados para resolver las disputas entre dos o más estados que tienen diferencias en ciertos temas. Pero esto no solamente aplica para los estados, también están las organizaciones internacionales o entre estados y actores no estatales como las empresas o individuos. En sí, estos mecanismos buscan evitar que las controversias se transformen en conflictos más graves y que lleguen a ese punto que cualquier estado quiere evitar, que son los conflictos bélicos. Entonces se busca promover la resolución de estas diferencias. ¿Desde cuándo fueron creadas? Bueno, déjenles platico un poco. Con las convenciones de Haya de 1899 y de 1907, de acuerdo con la página de las Naciones Unidas, la Conferencia de Paz de Haya de 1899, iniciada por Zar Nicolás II, supuso el comienzo de una tercera fase en la historia moderna del arbitraje internacional. En esta conferencia participaron también estados de Europa, algunos países de Asia y México, por supuesto, lo que dio un adelanto para su época. Estas conferencias establecieron que estos mecanismos internacionales podrían estar a discusión de los estados para que no se recurriera propiamente a lo que es la guerra. Con ello se creó la mediación, el arbitraje, los mecanismos jurisdiccionales que aún en día siguen vigentes en el ámbito internacional. Por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano principal mundial y de jurisdicción universal. Hablando de esta Corte, de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué otros órganos pueden involucrarse? ¿O qué cortes son importantes en los mecanismos internacionales de solución de controversias? Bueno, como lo acabo de mencionar, está la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas que resuelve las disputas entre los estados. Está la Corte Permanente de Arbitraje, que facilita la resolución de las disputas a través del arbitraje y otros medios. Está la Corte Penal Internacional, que juzga a los individuos por crímenes graves como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes cometidos como por parte de un ataque general o sistemático en contra de los civiles, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Está también el Centro Internacional del Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, que es por parte del Banco Mundial, el cual se centra en las disputas entre inversores y estados. Estos mecanismos son fundamentales para mantener la paz y la estabilidad internacional, proporcionando vías legales y diplomáticas para la resolución de conflictos que podrían de otro modo escalar en una violencia o guerra, como bien habíamos hablado. Muy bien, ya habíamos hablado de quiénes son parte de estos mecanismos, pero ahora vamos a pasar a la parte de cuáles son estos mecanismos. Está la negociación, que es el proceso mediante el cual las partes involucradas en una disputa intentan llegar a un acuerdo mutuo que sea aceptable para ambos a través de las conversaciones. Esta es la más común y utilizada en la resolución de conflictos a través de la diplomacia. Está también la mediación, que involucra a un tercer neutral que ayuda a las partes a comunicarse y a negociar un acuerdo. El mediador, ojo, no impone una solución, sino que facilita el diálogo y propone alternativas. Está también la conciliación, que es similar a la mediación, pero el conciliador tiene un papel más activo y puede proponer una solución formal después de investigar el caso. Obviamente, las partes pueden aceptar o rechazar también la propuesta. Está el arbitraje, donde el arbitraje son las partes que acuerdan el sostener las disputas. Ellos toman decisiones vinculantes basadas en una evidencia y argumentos presentados. Es una alternativa más formal a la mediación y a la conciliación. Está también el litigio internacional, que involucra llevar la disputa a una corte internacional, como lo es la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Las decisiones de estas cortes son vinculantes para las partes involucradas, es decir, los estados
miembros involucrados. Y están las comisiones de investigación. Estas comisiones se establecen para investigar los hechos de estas controversias y presentar un informe con sus conclusiones. No tienen una autoridad para imponer soluciones, pero sus hallazgos pueden facilitar la resolución de estas disputas. Con todo esto, ¿qué podemos decir realmente? Ahora veamos a grandes rasgos que estos conflictos que ocurren en el siglo XXI, a pleno siglo XXI, como se puede decir, donde se supone que ya somos seres razonables, diplomáticos, con grandes tecnologías y estrategias, podemos decir que aún tenemos un peligro en nuestra integridad internacional. Este tema es muy importante porque son los pasos que intervienen ante una posible guerra, ante las disputas y diferencias que existen entre estados, porque sí, siempre van a seguir existiendo las disputas mundiales. ¿Por qué? Porque somos seres con diferentes ideologías, diferentes culturas, diferentes políticas, donde no estaremos totalmente de acuerdo, pero para eso existen los mecanismos internacionales de solución de controversias para no estallar como humanidad. Si bien es cierto que en estos últimos 5 años hemos presenciado grandes acontecimientos muy trágicos, donde por más que se eviten, por más que se trate, aún sigue estallando los conflictos. Es importante que estos órganos internacionales actúen antes que haya un problema o que vaya a un problema a grandes escalas. Estos mecanismos han sido de gran ayuda para resolver problemas, inclusive no solo para los conflictos que hablen o vayan de guerra, sino que para cualquier controversia o diferencias entre los estados. Gracias.